Muchachos, vamos a empezar. ¿Cómo entra el temor a tu vida y cómo vencerlo? Entonces, el temor entra a nuestra vida por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos, por lo que nos dicen. Y por ejemplo, vimos la semana pasada que hubo un creyente que cuando leía el periódico y leía que alguien se moría de un infarto del corazón, él sentía como que le faltaba el aire, empezaba a tener una crisis de pánico y era una situación bien difícil de sobrellevar para él. Entonces, él empezaba a leer el periódico de una manera muy inocente, pero terminaba con una situación así de falta de respiración, crisis de pánico. Y después él comenta que venían a su mente muchas ideas malas. Por ejemplo, él pensaba que entraba a su cocina a hacer algo y al entrar a la cocina se imaginaba que se iba a lastimar haciendo esto, se iba a lastimar haciendo otro, que se iba a autolastimar en esta circunstancia o en otra, y al final del camino se moría. Entonces él empezó a alimentar eso en su mente, de que cuando él hacía cosas, iban a pasar cosas y que al final se iba a morir. Entonces, obviamente, al estar pensando él todo esto, llegó un momento en que no quería estar solo. Él siempre tenía que estar con alguien, porque si no estaba con alguien, se sentía con una carga de ansiedad muy fuerte, con una crisis de pánico muy fuerte y con mucho temor. Porque siempre tenía el miedo de que se iba a morir o de que algo malo le iba a pasar. Entonces todos los días él estaba así, todos los días. Imagínate tener todos los días miedo. En este caso era por una enfermedad para él o por situaciones que él se imaginaba que le iban a pasar. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido temor por otras cosas? Y él todos los días tenía miedo, entonces empezó a entrar en una espiral tan fuerte descendente de temor, de preocupación, de ansiedad, que llegó el momento en que no podía respirar, era muy incapacitante para él, pero él no le quería decir nada a nadie. Después de mucho sufrimiento, tomó la decisión de ir al hospital y al llegar al hospital él sentía que se estaba muriendo, que le quedaba muy poco tiempo de vida. Entonces lo pasan con un cardiólogo, el cardiólogo le hace muchas pruebas, exámenes de laboratorio, todo lo habido y por haber para ver qué tenía su corazón. Cuando ya salen las pruebas, el cardiólogo va con él y le dice: mire, fulanito, usted no tiene una enfermedad de corazón, usted tiene una enfermedad de ansiedad. Todo lo que usted tiene es pura ansiedad. Entonces, hágame el favor de dejar esta cama para un paciente que realmente esté enfermo del corazón. Entonces, vemos cómo aquí, como hablamos la semana pasada, Satanás se representa como la serpiente antigua y como cuando nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, viene el diablo, te empieza a comprimir el cuerpo, te empieza a colocar cosas en la mente, te empieza a hacer que te concentres en circunstancias, que te concentres en tu opinión, no en la opinión de Dios, que te concentres en la opinión de otros, no en la opinión de Dios, que te concentres en tus capacidades, no en la capacidad de Dios. Y llega un momento en que eres presa del temor, eres presa de la ansiedad, eres presa de la preocupación, de la depresión. Por eso Juan 10:10 dice: el ladrón solamente viene a hurtar, matar y destruir. Y es lo que hace el diablo, es lo que quiere hacer con nuestra vida. No tiene poder para hacerlo. Pero si yo no conozco quién soy en Cristo, quién es Cristo, y si yo no conozco que Satanás está completamente derrotado, es más fácil para él engañarme, hurtar y destruir las bendiciones de mi vida. Entonces, por ejemplo, vemos que este creyente, que hace tiempo era una persona muy saludable, muy fuerte, lleno de vida, ahora se encuentra completamente atrapado en las garras del temor, atrapado en las garras de las crisis de pánico y de la ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer en esa situación? Como en cualquier problema que tengamos los cristianos, encender la luz de la palabra. Entonces, este hombre conoció a un cristiano que iba a una iglesia donde se predica la gracia, el evangelio de la gracia.
y le explica su problema y le dice, mira, la solución es Dios. Te invito a que vengas a mi iglesia, que empieces a escuchar los sermones como este. Y te invito a que leas la Biblia todos los días. Y que cuando vayas del trabajo a tu casa, ores en el Espíritu. Y que medites en la palabra, medites en las predicaciones, para hacerle caso a lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Vamos a leer Proverbios 4:20 en adelante al 23. Escrito está, hijo mío, está atento a mis palabras, como que Dios aquí nos está diciendo a ti y a mí, enfóquense en mí. Yo sé que tienes muchos retos, dificultades y desafíos, pero la estrategia de Dios es que nosotros como sus hijos nos enfoquemos en Dios. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No importa las razones que tú tengas o las razones que tengan otras personas. Lo que te va a sacar adelante es que inclines tu oído a la razón mía. Lo que yo te dirijo, lo que yo te comparto. Versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. O sea que la Biblia no la apartes de tus ojos. Y una vez que la leas, guárdala en medio de tu corazón. Y luego dice, porque son vida a los que la hallan, y vida significa salud. Fíjense qué importante. La palabra de Dios es vida o salud a los que la hallan. O sea, si nosotros le decimos, Señor, no tengo nada de ganas de leer la Biblia, dame ganas de leer la Biblia. Pon en mi corazón amor por tu palabra, porque ahora sé que son vida los que las hallan. Y yo quiero salud, Señor. Tengo muchos achaques, tengo muchas dificultades. Quiero sanidad en muchas áreas de mi vida. Y ahora estoy entendiendo que tú me dices que debo de guardarlas, de buscarlas, de inclinarme, de estar atento a ellos, porque son vida, salud a los que las hallan y medicina a todo mi cuerpo. O sea, es vida, salud y medicina. Medicina significa es sanidad a todo tu cuerpo. Sanidad emocional, sanidad física, sanidad mental, sanidad financiera, sanidad en tus relaciones, sanidad en todo lo que Satanás ha destruido. Dios lo va a restaurar a través de Cristo, a través de la palabra. Y luego dice el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿a qué se refiere? Que debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón. Ya sea con los ojos, lo que vemos en la tele, lo que vemos en Facebook, lo que vemos en YouTube, ya sea lo que oímos, con quiénes son nuestros amigos, de qué nos hablan de cosas así buenas que nos inspiran a vivir para Dios, o nos hablan de cosas vulgares, feas, corrientes, que en lugar de traer la gloria a Dios, deshonran a Dios, ¿sí? Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y una de las maneras de guardarlo es viniendo aquí. Otra manera es leyendo la Biblia. Y otra manera es haciendo todo lo que dice aquí. Estar completamente enfocados en Dios. Entonces, este creyente lo que empezó a hacer con esa vida tan deshecha, porque él no tenía que estar siempre acompañado. ¿Se imaginan una vida así tan limitada, tan encarcelada, tan triste? Eso no es vida. Entonces, él empezó a hacer exactamente eso. Empezó a estar atento a la palabra de Dios, empezó a guardarla en su corazón, empezó a hacer a un lado el orgullo, la soberbia de él, para inclinar su oído a las razones de Dios. Él le dijo, Señor, ya no me importan mis razones, ni importa lo que yo quiera, ni importa lo que quiera mi familia. Ya estoy, Señor, estoy a punto de matarme. Ahora lo que importa es lo que tú me digas. Y lo que tú me digas, con tu ayuda, Señor, y con tu gracia, porque en mis fuerzas yo no puedo. Pero con tu gracia lo voy a hacer, Señor, porque tú eres todopoderoso. Tú sí puedes cambiar mi mente, puedes cambiar mi corazón y puedes cambiar mi manera de hacer las cosas y mi manera de creer y mi manera de enfrentarlas. Entonces él comenta que al empezar a hacer todo esto, él se concentró mucho en enfocarse en lo que Dios dice y no en enfocarse en el problema, como vimos aquí en Proverbios. Entonces, al enfocarnos en Dios, en la medida que nosotros nos vamos enfocando más en Dios, confiando en la gracia de Dios, porque como les digo,
Yo puedo decir, mañana leo la Biblia y no la leo. Entonces tengo que confiar en Dios, en decirle, Señor, yo te pido que pongas en mí el querer como el hacer. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero en muchas cosas he fracasado y no puedo hacerlas de mis fuerzas. Pero yo estoy decidido a confiar en ti, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y poco a poco tú vas a ver la gracia de Dios moviéndose en tu vida, llevándote la obediencia, pero a través de la gracia. No a una obediencia a través de tus fuerzas. Y en esta situación, hagan de cuenta que poco a poco él fue haciendo las cosas, pidiéndole a Dios que le ayudara a hacer lo que él decía, y empezó a ver cómo esos pensamientos oscuros, esos pensamientos autodestructivos, esos pensamientos fatalistas, esos pensamientos de una muerte prematura, esos pensamientos de ansiedad, se empezaron a ir. Todo eso se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Ustedes creen que los pensamientos de Dios son más grandes y poderosos que los pensamientos del maligno? Pues claro que sí. ¿Ustedes creen que la luz de Cristo es mucho más intensa, más poderosa y más grande que la oscuridad de las tinieblas más profundas de Satanás? Claro que sí. Si entramos a un cuarto que tenga una oscuridad profunda y vamos al interruptor de la luz y la prendemos, la luz, ¿qué va a pasar? ¿A poco la oscuridad va a absorber a la luz? No, sino todo lo contrario. Una vez que tú prendes el interruptor de la luz disipa la oscuridad. Siempre, siempre la luz es mucho más fuerte que la oscuridad. Entonces, todos los cambios que empezaron en este creyente empezaron cuando él permitió que la luz de la palabra de Dios encendiera su vida y encendiera su situación. Y al permitir esto, sucedió lo que dice el Salmo 18:28. Inciso B. Salmo 18:28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Y es tremendo, porque él estaba atado al temor. No podía estar solo porque se moría de miedo. Viene a Dios y Dios empieza a alumbrar sus tinieblas. Cuando nosotros venimos aquí a la predicación, Cristo mismo empieza a alumbrar nuestras tinieblas y es algo maravilloso porque así es. Debemos estar muy, muy agradecidos porque el Señor con la palabra alumbra nuestras tinieblas, nos muestra cómo vencerlas, nos muestra cómo salir adelante y nos muestra que eso no va a ser nuestro fin. Somos hijos de Dios, tenemos a Cristo, somos la lámpara del mundo, porque la verdadera lámpara está en nuestro corazón. Jamás Dios quiere que el temor nos aprese, ni la depresión, ni ninguna situación equivocada, porque nosotros no somos llamados a eso. Cuando eso pasa en nuestra vida, eso está usurpando un lugar. Cuando eso pasa en la vida de los cristianos es por ignorancia y por desconocimiento, que es lo que le encanta al diablo, que los cristianos sean ignorantes y desconocidos de lo que Dios les ha otorgado en Cristo Jesús. Entonces, en la medida que él fue indagando todo esto, de repente le llega la revelación de Dios y entendió que todo ese temor de estar solo, todo ese temor de querer lastimarse, no era más que una horrorosa mentira de lo más profundo del infierno. Él cuando empieza a indagar en la palabra de Dios, empieza a ver la palabra de Dios, empieza a cambiar su manera de pensar y empieza a cambiar su manera de sentir. Él siempre estaba atado a esa situación de que si estoy solo me voy a lastimar, si estoy solo me voy a morir, que son pensamientos completamente irracionales. O sea, si tú le das a un niño eso, el niño se va a reír, pero hay adultos que están así, porque Satanás ha trabajado en sus mentes y en sus corazones. Pero para eso vino Cristo, el segundo Adán, para destruir todo lo que ha hecho Satanás. Entonces, este creyente compartió cómo el versículo de Hebreos 13:5
Hebreos 13:5. Escrito está: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él dice que este versículo le trajo tanto valor, tanta inspiración, tanto consuelo, porque dice, es que aquí el Señor me está diciendo a mí, fíjense cómo dice, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, eso a él le trajo mucho consuelo, mucho valor, porque cada vez que venía una crisis de ansiedad, una crisis de temor, él hablaba y decía, escrito está, el Señor me dijo, papá, el Señor me dijo a mí, Satanás mentiroso, el Señor me dijo a mí, el Señor me dijo a mí que no me va a desamparar, no estoy desamparado, que no me va a dejar, no estoy solo. A lo mejor las personas que más quiero me han desamparado alguna vez. A lo mejor las personas que más quiero me han dejado solo o sola. Pero Jesús nunca lo hace. Entonces vas captando eso y dices, oh, otro nivel con Dios. Él jamás me va a dejar, jamás me va a desamparar. Él lo dice. Entonces, sinceramente, ¿esto no te trae mucho consuelo? ¿Esto no te trae mucho ánimo? ¿Esto no te trae mucha esperanza? Después, él dice, una vez que repetía eso muchas veces y lo declaraba con fe, él dice, es que el Señor dijo esto y yo lo creo, que no me va a dejar y no me va a desamparar. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y para rematar, él decía, Hebreos 13:6, escrito está, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después que él decía en cada crisis de ansiedad, el Señor me ha dicho a mí, como te ha dicho a ti cuando tú lo leas, dítelo en primera persona, no me va a dejar ni no me va a desamparar. Después tú dite a ti mismo, el Señor me dice que yo debo de decir lleno de confianza, yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y qué importante es porque Dios dice, tú puedes decir con toda confianza que yo soy tu ayudador. No dice ahí, tú puedes decir con desconfianza, tú puedes decir con inseguridad, tú puedes decir con incertidumbre, porque eso no sirve para nada. Si tú dices algo con desconfianza, si tú sigues teniendo incertidumbre, si tú tienes inseguridad, vas a estar en el temor igual que siempre. Pero Dios, viendo nuestros corazones y queriéndonos ayudar, aquí está diciendo, puedes decir confiadamente, cada uno de ustedes, yo mismo, dice Dios, en cada circunstancia difícil, ustedes repítanse lo que dice Dios. Tú puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, por lo tanto, no voy a temer. Porque el que va a hacer todo aquí, yo sé que es el Señor, no yo. Pero Él me está aquí advirtiendo y me está diciendo que Él es mi ayudador. Y tú y yo sabemos que no hay problema más grande que Jesús excede a cualquier problema, a cualquier circunstancia y a cualquier situación. Entonces, equipado de todo esto, este creyente empezó a ser libre, empezó a tener películas correctas o imaginaciones correctas en su mente. ¿Por qué? Porque cada vez que atacaba el problema de la ansiedad, cada vez que atacaba el problema de la crisis de pánico, y en nosotros, si no tenemos eso, cada vez que ataca un problema de tu vida, ¿qué le hacía él? Él sacaba la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la blandía, la empuñaba con la mano, y cuando el diablo venía a querer meter miedo, a querer meter inseguridad, a querer que te concentres en algo fatalista, en algo equivocado, sacaba la palabra de Dios. No. Una y otra vez él decía, el Señor dice, el Señor me dijo a mí que nunca me va a desamparar y que nunca voy a estar solo. Y que Él es mi ayudador. Constantemente lo decía. Una y otra vez, cada vez que era necesario. Y empezó a pasar algo maravilloso, dice, porque yo empecé a percibir cómo al empezar a declarar la palabra de Dios,
esa opresión que sentía con una boa constrictora que no podía respirar, cada vez empecé a respirar mejor. Esa crisis de pánico y ese temor de estar solo se me fue quitando. Todo lo que me estaba pasando se quitó. Empezó a mejorar mi matrimonio, empezó a mejorar mi familia, empezó a mejorar mis finanzas. Todo, absolutamente todo empezó a mejorar. Todos los problemas Dios se encargó de ellos por completo. Entonces, fortalecido él con la palabra de Dios, se sentía libre. Entonces, ya una vez que tú te sientes bien fortalecido, que aprendes a creerle a Dios, aprendes a que esa fe se proyecte en la palabra, no en las circunstancias, no en el problema, sino que se proyecta en lo que Dios te dice, sucede algo maravilloso porque Él dice, yo me empecé a ver como si Dios estuviera siempre conmigo. Y a mí, yo me acuerdo cuando Él dice eso, de Génesis 39:2, cuando la Biblia dice que Dios estaba con Josué y todo lo que Él hacía lo hacía prosperar en su mano. Y yo quiero decirles que Dios está con cada uno de ustedes. Si ustedes tienen a Cristo, Dios está contigo. Y Él se encarga de hacer prosperar todo lo que tú hagas en tus manos. O sea, tú no haces prosperar nada. El que va a hacer prosperar las cosas en tu vida es Dios. Cuando tú confías en Él, cuando te llenas de su palabra, cuando te llenas de la gracia, de este tipo de predicaciones, cuando meditas en Él. Entonces dice, yo empecé a ver con toda claridad cómo el Señor siempre estaba conmigo. Empecé a disfrutar de una salud perfecta, empecé a disfrutar de una libertad del temor, de una libertad de la opresión, de la ansiedad, y toda mi vida cambió para bien. Y eso ya fue parte completamente de mi pasado. Entonces yo quiero preguntarte a ti esto. ¿Qué películas mentales hay en tu mente hoy mismo? ¿Tú tienes pensamientos seguidos o frecuentes de derrota? ¿Pensamientos frecuentes de ansiedad, de depresión, de imposibilidad? ¿Pensamientos malos, equivocados? ¿O tienes pensamientos basados en la palabra de Dios de victoria? De que el favor de Dios está sobre ti. De que Cristo en la cruz del Calvario no solamente te perdonó, te salvó, te llenó de su gracia, te llenó de su favor, te llenó de su bendición. Que en Cristo Jesús tú estás blanco como la nieve, completamente perdonado. Te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. De eso es de lo que nosotros debemos de estar conscientes. Y al ser conscientes de eso, vamos avanzando en la vida cristiana. Vamos avanzando bien. Entonces, quiero decirles y quiero que recuerden que la fe es simplemente tener esta actitud. Creer y decir que tú eres lo que Dios dice que tú eres. ¿Qué eres tú? ¿Un cristiano? ¿Una cristiana? ¿Nacida de nuevo? ¿Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús? Eres altamente favorecido y favorecida. Porque así como Dios favoreció a Cristo, te está favoreciendo a ti. En todo. Pero es que yo no veo el favor porque no lo crees. Y según tu fe es lo que vas a recibir. Dios es un Dios que se mueve por la fe. Y el que quiere que no lo creas es el diablo. Él está aplaudiendo cuando tú no crees. No va a salir adelante este problema. Y los ángeles y el Espíritu Santo y Dios están aplaudiendo cuando crees. Entonces tú tienes que verte como Dios te ve. Y tienes que tener el punto de vista de ti mismo, que el punto de vista que tiene Dios de ti mismo. O sea, que te ama, que eres importante para Él. Y tienes que tener el punto de vista de tu problema y de tu situación como lo tiene Dios. Porque quizás el diablo te ha puesto en la cabeza, o tú mismo, tu carne, de que tu problema es insuperable. O de que no te puedes mover en ciertas cosas porque no tienes lo suficiente. Cuando la Biblia te dice que estás completo en Cristo. Porque hay muchas cosas que tenemos que hacer por fe. Y fe no es ver que las cosas ya están resueltas. Es creer que ya las resolvió Jesús. Y por eso te mueves. Y cuando crees que ya la resolvió Jesús, tú nomás esperas que se manifieste eso.
Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar los pensamientos negativos por los pensamientos de Dios. El mundo enseña que para que tú tengas paz, tienes que tener tu mente en blanco, así, y tener tu mente en blanco, te cuenta. Pero Dios enseña todo lo contrario. Para que tú puedas tener paz en este mundo tan difícil, lleno de problemas, dificultades, tentaciones, pero no más difícil que Dios. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Pero Dios te dice, si tú quieres tener paz, es necesario que llenes tu mente con pensamientos nuevos, renovadores, poderosos, restauradores de la palabra de Dios. Mientras más llenes tu mente con los pensamientos de la palabra de Dios, más paz va a haber en tu corazón, en tu vida y en todo lo que hagas. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:8, está escrito: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y quiero recalcar que Pablo nos dice todo esto y dice, en esto quiero que piensen. ¿Por qué? Es como si Pablo nos dijera ya por último, amados hermanos, una cosa más tengo que decirles antes de terminar. ¿Qué es esa cosa que nos quiere decir Pablo? Que se concentren en este versículo. Quiero que piensen, dice, en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y admirable. Algo que dices, ¿qué vas a admirar? ¿A un artista perdido, equivocado, que usa a Satanás para hacer perder a muchos? ¿O vas a admirar a una persona que tú ves que ama a Dios? Que te enseña la Biblia, que te dirige, que te guía a lo correcto. O sea, admira lo bueno. Luego dice, y piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, veníamos del mundo. En el mundo era todo lo contrario a esto. Pensábamos en todo lo vulgar, pensábamos en todo lo impuro, pensábamos en todo lo peor, de lo peor, de lo peor y de lo peor. Pero ya recibimos a Cristo y Dios nos dice, quiero que piensen en esto. Es importante que piensen en esto. Y como les digo, a través de la gracia. Y cuando el apóstol Pablo dice, quiero que piensen en esto, no se trata, por ejemplo, tan solo de decir, yo tengo un pensamiento malo, como este creyente, o cualquiera de nosotros, y lo que quiero es ya no pensar en eso. ¿Cuántas veces no pensamos en cosas malas? Y digo, es que ya no quiero pensar en eso, pero ahí está, dándome vueltas en la cabecita. Entonces dice Pablo, nunca vas a poder hacer eso. O sea, no puedes en tus fuerzas, en tu empeño, en tu disciplina, dejar de pensar lo malo. No puedes, es imposible. Se necesita un pensamiento para quitar otro pensamiento. A eso voy. ¿A qué se refiere? Necesitas el pensamiento de Dios, que viene aquí, para quitar los pensamientos que el diablo ha sembrado en tu mente. Que quizás tú has aceptado como buenos. ¿Por qué los aceptas como buenos? Porque tu mamá, tu papá, tus amigos, todo el mundo los dice. Y se ven normales y todo el mundo se ríe y jijiji, jajaja, guau, guau. Pero quizás muchos de ellos no tienen a Cristo y se van a ir al infierno. Y la única manera que ellos puedan ver a Cristo en ti es que vean esa diferencia de que tú quieres vivir para Dios. Que tú quieres glorificar a Dios con tu manera de hablar, con tu manera de oír, con tus actitudes. No en una situación perfecta, porque nadie somos perfectos. Pero sí que a través de la gracia, que Dios te dé un toque de realeza. Un toque donde dice, es que este es mi hijo. Y aunque no es perfecto y se equivoca, es mi hijo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice esto, es como si nos dijera, necesitas una creencia correcta para quitar o reemplazar las creencias erróneas. En pocas palabras, ¿qué nos dice? Necesitamos, desde el momento en que recibimos a Cristo, conocer la verdad de Dios para reemplazarlo
con todas las mentiras del enemigo que están dentro de nosotros y que ni cuenta nos hemos dado. Que las hemos aceptado como algo normal, porque todo el mundo lo hace, pero todo el mundo es el mundo. Tú, gracias a Dios, tú y yo somos el pueblo de Dios. Vamos al cielo. Si viene rapto, nos vamos. ¿Cuánta de la gente que está cerca de ti, si viene rapto, aquí se van a quedar? La manera que Dios pueda trabajar en sus vidas es que tú le permitas a Dios trabajar en tu vida y que tú puedas reflejar a Cristo. No de una manera religiosa, sino de una manera reflejar el amor, la empatía y reflejar esa realeza en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de pensar. Siempre con esa humildad de permitir que el Señor te enseñe. Por ejemplo, si un pensamiento, en este momento, hay un pensamiento malo dentro de ti y tú intentas sacarlo, o hay un chorro de pensamientos que vamos a tener. Mi esposa no tiene solución. Mi esposo no tiene solución, por ejemplo. Eso lo ha metido el diablo ahí. Y pasa cualquier cosa, ves sí, es cierto, mi esposo no tiene solución y mi esposa no tiene solución. Pero tú estás pensando lo que el diablo quiere que pienses, lo que tu carne quiere que pienses. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Tenemos que tener la humildad para pensar lo que Dios quiere que pensemos. Es que mi hijo y mi hija están en las manos del Señor y el Señor las va a transformar sin ninguna duda en el nombre de Cristo Jesús. Porque Hechos 16:31 dice, tú y tu casa serán salvos, y yo lo creo. Y aunque pueda haber lo peor en mi hija y en mi hijo, yo sé, Señor, que tú estás obrando en ellos. Y no importa lo que yo vea, tú eres mucho más grande que cualquier situación, que lo que yo pueda estar viendo. Eres más grande que Satanás, eres más grande que ellos. Y yo estoy completamente seguro y segura que tú amas a mis hijos más que yo. Entonces te empieza a venir un aliento, un ánimo, una esperanza. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, imagínate que estás en el hospital. Esperemos que no estemos. Pero estás en el hospital y luego la mente te empieza a decir y empiezas a pensar muchas cosas bien malas. Quién sabe si vas a salir, quién sabe qué va a pasar. Y empiezas a pensar en muchas complicaciones. Y le dices, a lo mejor aquí me quedo, a lo mejor de aquí no salgo. Y tú estás ahí sudando la gota gorda porque, ay, bien angustiado, todo el mundo te ve la cara de miedo, te ve la cara de susto, tú, no, pero sí. Entonces, y luchas contra ese pensamiento. Entonces Dios te trajo en esta noche para decirte, no luches, no puedes quitar esos pensamientos en tus fuerzas. No, tienes que aprender a combatir esas cosas como Dios lo dice. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reemplazar esos pensamientos destructivos que te llevan al temor, a la inseguridad, a la ansiedad, y reemplazarlos por pensamientos que provengan de Dios. La única manera de vencer esos pensamientos, tanto en el área de la salud, como en el área de tus relaciones, como en el área de tu matrimonio, como con tus hijos, como con tus papás, como en todos lados, lo que tenemos que hacer ya. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú ya eres una nueva criatura. Tú ya no eres la mujer o el hombre que eras antes de Cristo. Perdóname, pero no, gracias a Dios ya no somos eso. Ahora somos hijos de Dios. Ya tu fidelidad y tu lealtad no es para tu papá, tu mamá, tu esposo, tus amigos, los empleados de... No. Tu fidelidad y lealtad primero es para Dios. Luego para tu esposa, para tu esposo. Luego para tus hijos. Y después para tu familia paterna. Pero no poner a tu familia paterna antes que a tu esposo, antes que a Dios, antes que a tus hijos. Primero es Dios, luego tu matrimonio y luego todo lo demás. Entonces, si nosotros hay que reemplazar esos pensamientos, porque es la única manera de quitar un mal pensamiento o un pensamiento que ¿cuántos pensamientos no nos han generado duda, incertidumbre, temor, enojo, falta de perdón, ira, amargura, coraje? Bueno, la manera de reemplazar esos pensamientos es cambiarlos a través de los pensamientos de lo que Dios dice. Pero específicamente en este campo de que estás enfermo y estás en el hospital, si nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 53, 4 y 5, dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 está escrito: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Salmo 91:16 está escrito: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Vámonos! Cuando estás en el hospital y el diablo va a venir a decirte que te vas a morir, que te van a cortar la pata, que vas a terminar esto, que vas a seguir con tu gastritis, que vas a seguir con tus migrañas, que es un desastre. Pobre de ti. Pero Dios te dice: ciertamente Jesús llevó tus enfermedades y cargó con tus dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de él fue por mi paz. O sea, Dios te está diciendo: las enfermedades que tú tienes ahorita ya las llevó Cristo, para empezar. Todas. Número 2, la falta de paz que tú tienes no es correcta, porque hay un demonio usurpando lo que Dios dice, porque Dios te está diciendo que el castigo de tu paz está sobre Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tienes al príncipe de paz en tu corazón. Nunca te debe faltar la paz. Nomás tienes que creerlo. Y luego dice: por su llaga fui sanado. Por su llaga he sido sanado. Hablando de la enfermedad como si estuvieras en un hospital. Y luego dice: yo te saciaré de largura de vida y te mostraré mi salvación. Dice Dios en el Salmo 91:16. Yo me comprometo a saciarte de largura de días. Y esto es para los que tenemos a Cristo. Entonces, ¿por qué la gente muere antes? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente está sufriendo bastante, médicamente hablando? Porque no creen esto. Y creen lo que dice el mundo. Y creen lo que dice la gente. Y a veces algunos pastores también desde el púlpito predican de la enfermedad como si fuera una cosa en la que Dios te va a enseñar algo. Y Dios no te enseña más que con la palabra. Tú nunca vas a ver que en la Biblia Jesús enfermara a alguien. Jamás. Jamás Jesús enfermó a alguien. Que Jesús diga: bueno, Giovanito está muy bien, pues vamos a darle una lepra para que se aliviane. No. Eso no es la voluntad de Dios. Hay cristianos confundidos que creen eso. Pero si tú crees que Dios está permitiendo la enfermedad para enseñarte algo, entonces ¿por qué vas al doctor? Si es de Dios, pues no busques al doctor. Pero no es así. Entonces, el punto es este: ¿qué voy a empezar a meditar si yo estoy ahí en la cama? Bueno, si estoy en la cama del hospital, viene el diablo, me quiere angustiar, me quiere preocupar, me quiere poner las cosas bien fatalistas. Yo de inmediato no. La palabra de Dios dice que ciertamente el Señor Jesús llevó mi enfermedad. Esto que estoy aquí, ya lo cargó Jesús y yo lo creo. Lo creo. La Biblia dice: todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y yo he creído que por la llegada de Cristo estoy curado, recibo mi sanidad y la tengo. Viene a mí, viene a mí, viene a mí. De que viene, viene. Nomás es de que lo creas. Entonces tú imagínate si estás en el hospital, ya fuera del hospital, sano. Ten las películas mentales, los pensamientos de que ya estás fuera. Que no importa lo que esté pasando ahí, Dios es más grande que el hospital, que los doctores, que los antibióticos, que todo lo que hay ahí, y Él te va a sacar de ahí porque es su palabra. Y Dios jamás miente. Entonces, luego después dice: tú ya imagínate dado de alta en el hospital y que ya estás fuera. ¿Por qué? Ay, qué presuntuoso. Porque la Biblia dice que por su llaga he sido curado. Ser humilde es creer lo que dice Dios. Y eso es lo que dice Dios. Ser presuntuoso es no creer lo que dice Dios. Ay, sí, tú ¿a poco muy espiritual? No soy muy espiritual, simplemente soy humilde para recibir lo que Dios dice y creerlo. Y si vieras cómo he visto el mover de Dios en mi vida tan espectacularmente, que te recomiendo a ti que cambies de actitud y seas humilde, porque el rechazar lo que dice Dios es pura soberbia escondida. Pero bueno, si tú no quieres la bendición de Dios, pues yo sí la quiero. Y luego,
Imagínate que ya estás fuera del hospital, de vacaciones en Cancún, en Casa de la Playa, en Puerto Vallarta, donde sea que te guste, con toda tu familia, disfrutando todo bien padre. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo que te va a dar largura de días. Bendición tras bendición. El Señor está contigo. Todo lo que hagas lo va a hacer prosperar. Porque tú estás con Él y Él está contigo. Es una cuestión de desempeño. No, es una cuestión de que lo creas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué vas a creer? Si tú tienes un problema ahorita y dices, es que esto está bien cañón, y declaras que está bien cañón, tu fe es poca. Pero si tú declaras, no, con todo esto el Señor me va a ayudar y va a arreglar esto. Si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Panchito, un millonario, es más, Donald Trump te quiere regalar 5 camionetas. Si tú tienes poca fe, vas a pensar 5 camionetas de esas de juguete, chiquitas. Si tienes más o menos fe, vas a pensar, 5 camionetas de las baratitas. Si tienes más fe, vas a pensar 5 camionetas de las mejores. Si tienes más fe, vas a pensar 5 unos monstruos de camionetas. ¿De qué depende? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué oyes tú cuando escuchas a Dios? ¿Poquito? Pues vas a obtener poquito. ¿Oyes mucho? Vas a obtener mucho. ¿Qué quieres obtener? ¿Poquito o mucho? Pues abre tus ojos, abre tus oídos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, con esto como base, podemos decir con toda claridad que la victoria para el temor es lo que acabamos de decir. ¿Ok? Ahorita ya terminamos la predicación de este momento. Yo quiero decirles a todos los que están en YouTube, si este video te ayudó, dale like, suscríbete y compártelo con las personas que tú creas que Dios ponga en tu corazón que lo necesiten. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Se acaba la transmisión.